Nacido el 6 de enero de 1975, en Caracas, Venezuela, Fernando Enrique Carrillo Rosselli llegó al mundo en una familia que combinaba raíces venezolanas, mexicanas y europeas, una mezcla cultural que marcaría profundamente su identidad y su futura proyección internacional. Desde muy pequeño, Fernando mostraba una sensibilidad especial hacia el arte, la música y todo lo que tuviera que ver con el espectáculo. Él mismo contaría años después que, antes de aprender a escribir con fluidez, ya imitaba movimientos de baile frente al espejo de la casa familiar, soñando con escenarios que aún no imaginaba que serían reales. Sus padres, profesionales de clase media con una fuerte inclinación por la educación y la disciplina, notaron rápidamente que el niño tenía un magnetismo natural, carisma, soltura y un tipo de energía que lo hacía destacar incluso en reuniones familiares. Aunque no provenía de un entorno artístico, la familia Carrillo siempre apoyó la creatividad de sus hijos, y Fernando creció en un hogar donde la música sonaba constantemente, boleros, baladas románticas y también los éxitos internacionales de la época. Durante su infancia vivió temporadas en México y otros países de Latinoamérica debido al trabajo de su padre, lo que le permitió absorber diferentes culturas y acentos, una ventaja que más tarde sería crucial en su carrera actoral. Esta vida itinerante lo hizo adaptable, observador y con una gran facilidad para conectar con personas de todas partes. Con apenas 8 años, ya hablaba con soltura frente a desconocidos, sin timidez, sin miedo a equivocarse. El pequeño Fernando cursó estudios en instituciones privadas, donde se destacó tanto en actividades deportivas como artísticas. Su apariencia llamativa y su personalidad expansiva lo convertían en el centro de atención en cualquier evento escolar. Fue en estos años que empezó a participar en obras de teatro del colegio, descubriendo por primera vez la emoción de interpretar un personaje y la adrenalina de escuchar los aplausos del público. A los 12 años, mientras muchos niños aún definían sus pasatiempos, él ya tenía una certeza íntima: quería ser artista. Pero no cualquier artista. Quería ser alguien capaz de transmitir emociones profundas, alguien que dejara huella. Inspirado por actores de la época y por los galanes que veía en la televisión venezolana y mexicana, comenzó a imaginar una vida delante de las cámaras. Su madre, consciente de esta determinación, lo inscribió en cursos de modelaje y expresión corporal que poco a poco lo fueron preparando para el camino profesional que vendría. Una anécdota muy conocida en su círculo cercano relata que, en una fiesta escolar, Fernando subió espontáneamente al escenario para cantar una canción sin que estuviera en el programa. El auditorio estalló en aplausos, y la dirección del colegio llamó a sus padres para elogiar la seguridad y el talento del joven. Para muchos, ese momento fue su debut no oficial, la primera señal pública de que aquel niño estaba destinado a algo más grande. En la adolescencia, su físico comenzó a destacar aún más: alto, atlético, de rostro armónico y mirada intensa. Esta presencia lo llevó a recibir sus primeras propuestas de modelaje, abriéndole las puertas del mundo artístico a temprana edad. Sin embargo, Fernando siempre mantuvo que, más allá de su apariencia, lo que realmente lo impulsaba era su deseo de crear conexión emocional mediante la actuación. Mientras estudiaba bachillerato, también se interesó por el canto y la danza. Participó en concursos juveniles, presentaciones escolares y proyectos comunitarios, consolidando una base artística que luego se convertiría en el motor de su carrera. Sus profesores recordaban que era disciplinado, respetuoso y apasionado. 3 virtudes que siempre mencionaban cuando hablaban de él años después. A finales de su adolescencia, cuando la mayoría de sus compañeros aún dudaban sobre qué estudiar, Fernando ya tenía un plan claro: convertir su vocación en profesión. Su transición hacia el medio artístico no sería sencilla, pero la determinación que había construido desde niño lo impulsó a buscar oportunidades y a formarse de manera rigurosa, sabiendo que la industria exigía mucho más que talento. De su vida, no solo revela el origen de un galán internacional, sino también el nacimiento de un hombre sensible, resiliente
y soñador. Un joven marcado por una crianza nómada, una familia que lo apoyó y un fuego interno que lo empujó, desde siempre, hacia el mundo del espectáculo. Todo ello sería la base emocional y psicológica que lo acompañaría durante décadas, tanto en sus éxitos profesionales como en sus momentos más íntimos, incluso aquellos que mucho tiempo permanecieron en silencio y que, años más tarde, revelaría con madurez, como el día de su boda. La entrada de Fernando Carrillo al mundo artístico profesional ocurrió a principios de los años 80, cuando aún era un joven lleno de aspiraciones, pero sin una ruta completamente definida. Su primera gran oportunidad llegó cuando fue seleccionado para formar parte de un programa juvenil producido en Venezuela, lo que le permitió no solo aparecer en pantalla, sino también comprender la exigencia del medio televisivo. Tiempos rígidos, disciplina, versatilidad y una presencia constante frente al público. Este debut formal fue el trampolín que necesitaba para tomar impulso. Su carisma natural y su impecable porte hicieron que casi de inmediato los directores y productores vieran en él a un galán en potencia. No pasó mucho tiempo antes de que comenzara a recibir propuestas para telenovelas, un género que en aquel momento vivía una verdadera era dorada en Latinoamérica. Fernando, disciplinado y consciente del impacto que podía generar, decidió entregarse por completo a la actuación. Se inscribió en clases de interpretación, dicción y expresión corporal, perfeccionando un talento que, aunque innato, aún requería pulirse. Su salto internacional llegó con Cristal, 1985, una de las telenovelas venezolanas más exitosas de todos los tiempos. La producción no solo arrasó en ratings dentro del país, sino que fue distribuida a más de 20 naciones, convirtiendo a Fernando en un rostro reconocible más allá de las fronteras. Su interpretación, llena de frescura, encanto y sensibilidad, lo posicionó como uno de los jóvenes actores más prometedores de su generación. Fue a partir de este momento que su nombre comenzó a circular en mercados como México, España y varios países del Caribe. Pero el verdadero estallido de fama mundial ocurrió con el melodrama María Isabel, y especialmente con Rosalinda, 1999, donde compartió créditos con la superestrella mexicana Thalía. Esta producción, transmitida en más de 120 países, consolidó a Fernando como un galán global. Su imagen aparecía en revistas, afiches promocionales, portadas de discos y campañas publicitarias. Era la época en la que su figura se convirtió en sinónimo de romanticismo, elegancia y pasión. Además de la televisión, Fernando apostó por diversificar su presencia artística. Participó en teatro musical, proyectos cinematográficos y campañas internacionales, convirtiéndose en uno de los artistas venezolanos más exportados de su generación. Sus apariciones en países como Filipinas, Turquía, Grecia y lugares tan inesperados como Hungría demostraron la magnitud de su proyección mundial. Sin embargo, su carrera no estuvo exenta de desafíos. A principios de los años 2000, Carrillo enfrentó una serie de controversias, entre ellas malentendidos mediáticos y conflictos contractuales que frenaron temporalmente su presencia en televisión. Muchos creyeron que su carrera había llegado a un punto de inflexión irreversible. Pero Fernando, fiel a la resiliencia que lo caracterizaba desde joven, decidió reconstruirse profesionalmente. Durante esta etapa de replanteamiento artístico, se trasladó a Estados Unidos, donde exploró nuevas áreas: producción, música y proyectos independientes. También se involucró en causas sociales y en iniciativas humanitarias, especialmente aquellas enfocadas en la educación infantil. Esta faceta, menos conocida pero profundamente significativa, mostró un lado más maduro y reflexivo del actor. A partir de 2015, Fernando experimentó un notable resurgimiento. Fue invitado a programas internacionales, reality shows y nuevas producciones en países donde aún se le recordaba con cariño. Las redes sociales, además, jugaron un papel crucial en esta renovación, permitiéndole conectar directamente con una generación que no lo había visto en sus primeros éxitos,
pero que quedó cautivada por su historia, su carisma y su autenticidad. El actor también aprovechó este periodo para participar en proyectos teatrales y musicales más personales, donde pudo dar rienda suelta a su faceta más creativa. Su presencia en plataformas digitales y entrevistas íntimas lo humanizó ante el público, permitiendo que nuevas audiencias descubrieran la profundidad emocional detrás del galán clásico de los años 90. Con casi 4 décadas de trayectoria, Fernando Carrillo se consolidó como un artista multifacético. Actor, cantante, modelo y figura mediática capaz de reinventarse en cada etapa de su vida. Su carrera, llena de logros internacionales, altibajos públicos y retornos inesperados, demuestra que su éxito no fue una coincidencia, sino el resultado de talento, disciplina y una convicción personal que jamás se quebró. Hoy, visto en retrospectiva, el recorrido profesional de Fernando no solo define la historia de un artista, sino también el viaje emocional de un hombre que aprendió a conquistar el mundo, mientras descubría quién era realmente detrás de las cámaras. A lo largo de su vida, Fernando Carrillo ha sido un hombre profundamente sentimental, alguien que, a pesar de la fama, las cámaras y los titulares, siempre ha buscado un refugio emocional en su familia y en el amor. Detrás de su imagen de galán internacional, existió siempre un ser humano marcado por la necesidad de conexión, de pertenencia y de estabilidad. Su historia familiar y sus relaciones amorosas, muchas veces expuestas al escrutinio público, formaron una parte esencial de su identidad. Fernando proviene de una familia unida, con valores tradicionales y una educación basada en el respeto, la solidaridad y la responsabilidad. Sus padres, aunque no eran figuras públicas, fueron pilares fundamentales en su crecimiento. Su madre, especialmente, fue la fuerza emocional que lo alentó desde pequeño a perseguir sus sueños artísticos, y ese vínculo materno moldeó la forma en que él mismo entendía el amor. Intenso, protector, comprometido. A lo largo de los años, el actor siempre recordó en entrevistas que su hogar de origen fue su primer escenario de afecto, un lugar donde aprendió a comunicar, a abrazar y a sentir sin miedo. En el ámbito sentimental, la vida de Carrillo ha sido amplia y, en ocasiones, turbulenta. Su atractivo físico, su personalidad encantadora y su exposición constante en la televisión lo convirtieron, desde muy joven, en uno de los solteros más deseados de Latinoamérica. Pero detrás del glamour, Fernando siempre fue alguien que se enamoraba profundamente, con entrega total, sin calcular riesgos. Su forma intensa de amar lo llevó a vivir relaciones apasionadas, algunas muy recordadas por el público, y otras que prefirió mantener lejos de los reflectores. Uno de los capítulos más significativos de su vida afectiva fue su matrimonio con Catherine Fulop en los años 90, una unión que marcó una época en la televisión latinoamericana. Eran vistos como una pareja perfecta, jóvenes, bellos, exitosos y protagonistas de una historia de amor de telenovela trasladada a la vida real. Sin embargo, las presiones del medio, los compromisos laborales y la fama intensa terminaron desgastando la relación. Aunque la ruptura fue dolorosa y ampliamente mediática, ambos lograron cerrar ese ciclo con respeto y madurez. Para Fernando, aquel matrimonio significó el descubrimiento del amor adulto, con todas sus luces y sombras. Los años siguientes lo llevaron a nuevas relaciones, algunas discretas y otras públicas. Con el tiempo, Fernando encontró estabilidad emocional en su rol como padre. Su hijo Ángel Gabriel, nacido en 2020, se convirtió en el centro de su universo. La paternidad llegó en un momento de madurez vital para el actor, cuando ya había vivido los extremos de la fama y cuando buscaba por encima de todo equilibrio interior. Él mismo confesó en varias entrevistas que convertirse en padre le dio un nuevo propósito: ser ejemplo, ser refugio, ser hogar. Esta etapa marcó un renacer emocional que lo transformó profundamente. La llegada de su hijo coincidió con una nueva relación amorosa que lo llenó de calma y certeza.
Aunque su vida sentimental siempre había estado rodeada de rumores, controversias o expectativas del público, esta nueva etapa fue distinta. Fernando, más sereno y más consciente de lo que deseaba, se abrió nuevamente al amor, pero esta vez desde un lugar más sabio, más humano. Su pareja, mucho más joven que él, aportó a su vida una frescura inesperada y una estabilidad afectiva que lo acompañaría hasta el día de su boda. El actor habló en diversas ocasiones de la importancia de esta relación, describiéndola como un regalo universal, algo que llegó cuando él ya no perseguía nada, pero estaba listo para recibirlo todo. A pesar de las diferencias de edad, de los comentarios mediáticos y de las opiniones externas, Fernando defendió siempre que el amor verdadero no entiende de cifras, sino de conexión, respeto y energía compartida. Ese enfoque espiritual del amor, adquirido con los años, fue clave para comprender cómo vivió sus últimas relaciones. Intensas, sí, pero también conscientes y llenas de propósito. Durante esta etapa, su círculo familiar se fortaleció nuevamente. La relación con sus hermanos, con su madre y con sus seres queridos se volvió más cercana. Después de décadas viajando, grabando y viviendo entre países, Fernando encontró un equilibrio entre su vida pública y su vida íntima. Esta armonía le permitió llegar a un momento decisivo, la preparación de su boda, un acontecimiento que, más que un evento social, significó para él una declaración emocional, una confirmación de todo lo que había buscado durante años. En el interior de este hombre, cuya imagen ha sido sinónimo de galantería y éxito, habitaba un corazón lleno de historias, cicatrices y aprendizajes. Y fue precisamente el amor, en todas sus formas. Filial, romántico, paternal. Lo que moldeó al Fernando Carrillo que, a sus 59 años, finalmente se atrevió a pronunciar las palabras más íntimas que había guardado durante décadas. Unas palabras que, en su día de boda, cambiarían por completo la manera en que el mundo lo veía. El 2024 marcó un punto de inflexión en la vida de Fernando Carrillo. A sus 59 años, cuando muchos creían que el actor estaba viviendo una etapa tranquila, alejada del brillo mediático y centrado únicamente en su familia, Fernando sorprendió al mundo entero al anunciar su boda. Lo que nadie imaginaba era que, en medio de ese día lleno de alegría, solemnidad y celebración, él revelaría una verdad emocional que tenía guardada desde hacía décadas. Una confesión que saldría directamente del corazón y que quedaría inmortalizada en una sola frase: «Lo amo». La ceremonia tuvo lugar en un entorno íntimo, rodeado de personas cercanas que formaban parte de su vida reciente y de su historia más profunda. A pesar del ambiente discreto, la emoción se podía sentir en cada rincón. Para quienes lo conocían bien, Fernando no solo estaba celebrando un matrimonio, estaba cerrando ciclos, sanando heridas antiguas y entrando en una nueva etapa de plenitud espiritual. Su mirada, más serena que nunca, reflejaba a un hombre que por fin se había reconciliado con su pasado. Cuando llegó el momento de los votos, todos esperaban palabras románticas dedicadas a su pareja, y sí, esas palabras llegaron. Pero nadie estaba preparado para lo que ocurrió después. Fernando, con voz firme pero con una emoción casi quebrada, pronunció la frase que hizo suspirar, llorar y quedar en silencio incluso a quienes filmaban discretamente. «Lo amo». Y hoy, por primera vez, tengo el valor de decirlo en voz alta. La revelación cayó como un rayo. Su pareja lo miró con sorpresa, creyendo que la frase estaba dirigida exclusivamente a ella. Pero Fernando, en un gesto de gran sinceridad, aclaró lo que había querido expresar. Era un «lo amo», múltiple, profundo, transparente, dirigido no solo a la mujer con la que estaba contrayendo matrimonio, sino también a alguien más, su hijo, Ángel Gabriel, y, en un nivel todavía más íntimo, a sí mismo. Durante años, Fernando vivió bajo la presión social, las expectativas de la industria y el peso del personaje del
galán perfecto. Un rol que le exigía fuerza, control y seducción, pero que rara vez le permitía mostrarse vulnerable. Él mismo confesó que, por mucho tiempo, se le hizo difícil decir «te amo», incluso a las personas más importantes de su vida, porque sentía que mostraba demasiada fragilidad. Pero en su boda, decidió romper ese patrón. En su discurso explicó que la paternidad lo había transformado profundamente, que lo había confrontado con sus propios miedos, sus propias ausencias internas y con una herida emocional que llevaba desde la infancia, el miedo a no ser suficiente. Convertirse en padre le enseñó que amar no es una debilidad, sino un acto de valentía. Su hijo, con apenas unos años de vida, logró lo que las cámaras, la fama y los romances no habían logrado durante décadas: enseñarle a Fernando a entregarse sin reservas. Por eso, cuando pronunció la frase «lo amo», se refería también al amor infinito, puro y absoluto que sentía hacia su pequeño ángel Gabriel. Y aún más, se refería a una aceptación final y necesaria. Se amaba a sí mismo por primera vez en muchos años. Aceptaba su historia, su pasado, sus errores, sus pérdidas, sus silencios. Y también su renacer. Los invitados quedaron impactados. Algunos lloraron abiertamente. Otros se tomaron unos segundos para comprender el alcance emocional de lo que acababan de escuchar. Su esposa, profundamente conmovida, lo abrazó en medio de la ceremonia, sabiendo que estaba presenciando no solo un matrimonio, sino un acto de liberación personal. La prensa, por supuesto, se llenó de titulares. Muchos intentaron interpretar la frase como un mensaje polémico o ambiguo, pero quienes estuvieron presentes entendieron la verdad. No había escándalo, no había doble sentido. Había, simplemente, un hombre de 59 años que había esperado toda su vida para decir en voz alta algo tan sencillo y tan inmenso. Fernando explicó después que esa declaración marcaba el inicio de una nueva etapa. Una vida vivida desde el amor, no desde el miedo, desde la autenticidad, no desde las expectativas ajenas, desde la plenitud, no desde la apariencia. Y su boda, lejos de ser solo un evento romántico, se convirtió en el escenario perfecto para sellar ese compromiso emocional consigo mismo y con su familia. Aquel «lo amo» fue su verdad más profunda. Fue un cierre, una apertura y una transformación. Fue el resumen de toda una vida de aprendizaje emocional. Y fue, sin duda, la frase que definió al Fernando Carrillo maduro, vulnerable, honesto y finalmente libre.